Traigo nuevo lip combo. Buenos e informados días. Hoy es lunes 9 de febrero. Bienvenidos a Semanalmente. No saben el gusto que tengo de estar una semana más con ustedes. Y yo leí sus comentarios. Y claro que vamos a hablar de lo que para mí es el tema. Y miren, antes de hablar de teorías, listas, encubrimientos o silencios sumamente incómodos, me parece que hay que empezar por lo básico, porque de pronto lo básico, que también resulta extremadamente fundamental, se nos pasa de largo. Y en este caso en particular es muy importante empezar por ahí. Empezar por preguntarnos quién fue Jeffrey Epstein y cómo llegó hasta donde llegó, porque Epstein no nació poderoso, no estamos frente al caso de un hombre de cuna de oro con suficiente capital social, no. Ese no fue el caso. Jeffrey Epstein se volvió poderoso y eso es lo que hace este caso tan inquietante e ilustrativo. Jeffrey Epstein nació y creció en Nueva York y en los 70 trabajó como profesor de matemáticas y física en la Dalton School, que es una escuela privada de élite allá. Él había estudiado matemáticas y física, pero nunca se graduó. El primer punto clave de su historia ocurre justo aquí, porque no fue el mérito académico lo que lo llevó al siguiente nivel, a diferencia de lo que muchos pueden imaginarse, sino que fue el acceso social. Resulta que en 1976 Jeffrey Epstein asistió a un evento en una galería de arte en Manhattan. Él estaba ahí porque el papá de uno de sus alumnos lo invitó. En ese evento, Jeffrey conoció a otro papá de sus alumnos y ese señor quedó impactado con las supuestas habilidades matemáticas de Epstein. Fue entonces que ese señor le preguntó si había pensado trabajar en Wall Street y procedió a contactarlo con Ace Greenberg, que fue un alto ejecutivo de Bear Stearns. A Jeffrey Epstein lo entrevistaron y contrataron, esto sin experiencia previa en finanzas y sin título universitario. Tenía tan solo 23 años cuando entró a Bear Stearns. Tiempo después, la firma detectó que en su currículum Jeffrey afirmaba tener títulos universitarios que no existían y cuando lo confrontaron para decirle, mijo, ¿qué onda que dices que tienes título y no te graduaste? Pues el Epstein dijo, yo voy a ser honesto y entonces les admitió que él en efecto no se había graduado. Aún así, en 1980 fue nombrado socio limitado de la firma. Él mismo afirmó ser el socio más joven en la historia de la firma. Y para ese entonces ya ganaba alrededor de $200,000 al año, que era una suma considerable para la época. Pero su paso en Bear Stearns terminó bastante mal. Resulta que en 1981 la empresa inició una investigación interna por uso indebido de cuentas y otras infracciones. El comité ejecutivo decidió multarlo y suspenderlo. Y miren, el Epstein bien pilas renunció antes de cumplir la sanción. Y aquí viene algo bien importante, porque esto ustedes no crean que lo frenó, al contrario, lo liberó. En el 82 fundó su propia firma, J. Epstein Company. Epstein afirmaba que administraba más de $1,000 millones para clientes riquísimos. Pero la realidad es que nunca quedó del todo claro quiénes eran esos clientes ni cómo había conseguido ese capital inicial. Lo que sí quedó claro fue el resultado, una fortuna enorme y un estilo de vida digno de la crème de la crème. Epstein compró propiedades en Florida, Nuevo México, Nueva York y poco a poco empezó a rodearse de políticos, científicos, empresarios, celebridades, hasta miembros de la realeza. O sea, este hombre no era solamente rico, sino que estaba muy bien conectado. Y fue en el 98 que Epstein compró una isla privada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Little St. James, que en un momento llegaremos a hablar sobre esta isla. Esa isla que años después
será señalada como un centro de tráfico sexual de menores con víctimas de apenas 12 años. A inicios de los 2000, Epstein ya se movía con total normalidad entre las élites globales. La verdad era un socialite. Intentó comprar New York Magazine, donó $30 millones a Harvard y aparte, pues estaba en estos eventos, ¿no? Entre que cenas, eventos privados, vuelos exclusivos, accesos exclusivos y privados, conviviendo tete a tete con la crème de la crème a nivel mundial. Algo interesante que conozcan es que Jeffrey Epstein nunca se casó y mantuvo relaciones con varias mujeres, entre ellas Ghislaine Maxwell, quien no solo fue su pareja, sino, como se sabría después, una pieza central de su red. Fue hasta 2005 que comenzaron a hacerse públicas las primeras acusaciones formales en contra de Jeffrey Epstein y a partir de ahí algo cambió porque ya no solo se hablaba de delitos, se empezó a hablar de quién lo protegió, quién convivió con él y quién decidió voltear a otro lado. El 6 de julio de 2019, Epstein fue arrestado en Nueva York tras regresar de París en su avión privado. Ahí fue acusado de dirigir una red de tráfico sexual de menores. Se declaró no culpable, se le negó la libertad bajo fianza y fue enviado al Centro Correccional Metropolitano. Jeffrey Epstein nunca llegó a juicio, pues el 10 de agosto de 2019, Epstein murió en su celda. La causa oficial siendo que se suicidó por ahorcamiento. Las investigaciones posteriores descartaron homicidio, pero documentaron fallas graves y sistemáticas en la supervisión penitenciaria. Para muchos, el proceso terminó ahí, pero realmente ahí empezó lo verdaderamente incómodo, porque Epstein supuestamente murió, y digo supuestamente porque nadie tiene certeza de que esté muerto. Pero las preguntas no murieron, al contrario, fueron en aumento. Porque resulta imposible no preguntarse cómo acumuló realmente su fortuna y por qué tuvo acceso a tantos centros de poder. Y sobre todo, por qué logró evadir consecuencias durante tantos años. Después de entender quién fue Epstein, toca responder otra pregunta clave. ¿Qué sabían las autoridades y cuándo lo supieron? Porque este no es un caso de una sola denuncia ignorada. No. Esta es la historia de alertas repetidas, decisiones conscientes y un sistema que una y otra vez eligió voltear hacia otro lado. Todo comienza en marzo de 2005 en Palm Beach, Florida, cuando los papás de una niña de 14 años denunciaron que Epstein le pagó por un masaje. La policía abrió una investigación criminal y lo que encontraron, claro, fue algo mucho más grande. Durante los siguientes meses, los agentes se dedicaron a recopilar múltiples testimonios de menores de edad que describían un patrón casi idéntico. Eran invitaciones a la mansión de Jeffrey Epstein para posteriormente darle masajes, recibir dinero y abuso sexual. Los fiscales federales concluirían después que los abusos se remontaban al menos a 2002. Y nada más quiero que estén ubicando lo que les estoy diciendo porque estamos hablando de niñas, o sea, menores de edad. Esta niña tenía 14 años. Y entonces, frente a esto, ya no había duda. Era un patrón de conducta y operación que tenía no solamente víctimas, sino mucha evidencia. Corte al 2006. El 19 de julio de 2006, un gran jurado de Palm Beach imputa a Epstein por un solo cargo estatal: solicitud de prostitución. Solo un cargo. El jefe de la policía local y detective principal del caso consideraron que ese cargo no reflejaba la gravedad real de los hechos. Y por eso ellos remitieron el expediente directo al FBI. En otras palabras, la policía local dijo: ¿qué fregados con este jurado? Vámonos a la instancia más perra que tenemos y vámonos directo al FBI. En mayo de 2007, casi un año después de la barbaridad del jurado pedorro en Florida, un fiscal federal adjunto, en conjunto también con 2 agentes del FBI, preparó un borrador de acusación con 60 cargos criminales. 60. La evidencia y las víctimas estaban ahí. Pero resulta que en julio, un mes después,
los abogados de Epstein se reúnen con la Fiscalía Federal del Sur de Florida, encabezada entonces por Alex Acosta. ¿Y cuál creen ustedes que fue el resultado? Exactamente, mis reales, un acuerdo. La fiscalía aceptó no presentar cargos federales si Epstein se declaraba culpable de 2 cargos estatales, si cumplía una pena reducida, si se registraba como delincuente sexual y si creaba un fondo de compensación para víctimas. Y seguro estén pensando lo mismo que yo. No seas... Pero espérense, porque eso no fue todo. Para que se nos termine de caer el pelo, dimensionemos juntos que el acuerdo incluyó un pacto de no enjuiciamiento federal que le otorga inmunidad no solo a Epstein, sino a 4 coconspiradores identificados y a cualquier coconspirador potencial. A las víctimas no les informaron del acuerdo y todo se mantuvo bajo sello judicial. Que si esto fue legal, sí lo fue, no más para que se calen luego cómo funcionan los sistemas de justicia. Pero por más legal que haya sido, fue profundamente cuestionable y reprobable. Un año después, el 30 de julio de 2008, Epstein se declara culpable y es sentenciado a 18 meses en una instalación de mínima seguridad. Pero aquí viene el detalle que indignó al mundo años después. Se le permitía salir hasta 12 horas al día para trabajar. Al final, Epstein cumplió menos de 13 meses en el bote y salió libre en julio de 2009. Ese mismo año, una de las víctimas demandó al gobierno federal por violar la ley de derechos de las víctimas del crimen al no haber sido notificada del acuerdo. 10 años después, un juez le dio la razón a la víctima. Pero para entonces, Epstein ya había llegado a múltiples acuerdos civiles pagando indemnizaciones sin admitir responsabilidad. Fue en 2015 que Virginia Giuffre demanda por difamación a Ghislaine Maxwell, la pareja de Epstein. Apoyo audiovisual. Ella es Ghislaine Maxwell. Virginia la demanda después de que Ghislaine negara públicamente sus acusaciones. El caso se resolvió en 2017 y dejó documentos sellados, testimonios y desde entonces, esto es bien importante, una presión creciente para descalificar los archivos alrededor del caso. Recuerden, contexto, 2017 llega Trump a la Casa Blanca, su primera administración. En 2018, nuevas revelaciones reavivan el escándalo de Jeffrey Epstein y el acuerdo de 2007, el que les platiqué, el pedorrísimo que hicieron con este hombre, pues vuelve al centro del debate público y Epstein intenta evitar declarar, porque en ese entonces el pelado seguía vivo. Y justo cuando parecía inevitable que las víctimas testificaran en tribunales, se alcanza un nuevo acuerdo de último minuto. Otra vez, sin juicio. Jeffrey Epstein completamente libre y las víctimas sin justicia ni reparación del daño. El 6 de julio de 2019, ahora sí, Epstein es arrestado en Nueva York con cargos federales por tráfico sexual de menores y conspiración. Y esta vez el Epstein ya no alcanzó trato, acuerdo ni fianza. Cero curioso que días después, Alex Acosta, el que en 2007 era el fiscal federal del sur de Florida y prácticamente perdonó a Epstein, renunció como secretario del Trabajo diciendo que el caso se había vuelto una distracción. El 10 de agosto de 2019, para dimensionar, no había pasado ni un mes de la detención de Jeffrey Epstein. Bueno, pues el hombre aparece muerto en su celda, dizque por suicidio. Y digo dizque porque tiempo después el Departamento de Justicia sacó material de las cámaras de vigilancia y ahí vimos que 2 cámaras que apuntaban directamente afuera de la celda de Epstein, curiosamente, no funcionaba la noche de su muerte. Luego nos enteramos que el video que se compartió fue editado y que se perdió 1 minuto de grabación cerca de la medianoche. Jeffrey Epstein nunca enfrentó juicio. Semanas después, un juez permitió algo inédito: escuchar el testimonio de las víctimas en una audiencia pública. Yo ahí me quedo con lo que dijo Courtney Wild, que fue una frase devastadora. Jeffrey Epstein abusó de mí durante años, manipuló el sistema de justicia y nunca fue realmente responsabilizado. Y es que Epstein no fue protegido una vez, fue protegido durante más de una década.
y no por falta de pruebas ni de denuncias, sino por decisiones concretas dentro del sistema, lo que llevó a que muchos se preguntaran ya no solo qué hizo Epstein, sino quiénes permitieron que lo siguiera haciendo. Si Jeffrey Epstein fue el centro del escándalo, Ghislaine Maxwell fue el engranaje, porque ella no era una acompañante ni una simple espectadora. Era la operadora clave en esta red. Ghislaine Maxwell nació en 1961 en las afueras de París. Fue la hija menor de Robert Maxwell, uno de los magnates de medios más poderosos del siglo XX. Ella sí creció rodeada de dinero, influencia y acceso a todo. Estudió en Oxford y, por cierto, tiene nacionalidad británica, estadounidense y francesa. O sea, ya pueden ahorita dimensionar que la Ghislaine sí era parte de la crème, de la high society, como decimos aquí en México. Cuando su papi se muere en el 91, por cierto, sepan que el papá se murió en circunstancias oficialmente calificadas como un ahogamiento accidental. La Ghislaine se mudó a Estados Unidos y ahí empezó una segunda vida. Ella no aparece como una figura secundaria en la vida de Epstein, sino que aparece en el centro porque fue su pareja sentimental y se convirtió en su colaboradora más cercana. Al nivel que ex empleados de la mansión de Palm Beach que tenía Jeffrey Epstein describían a Ghislaine Maxwell como la gerente del hogar, la supervisora del personal y la administradora de la logística cotidiana. Incluso el mismo Jeffrey Epstein en el 2003 dijo que Ghislaine no era su empleada, sino su mejor amiga. Pero los hechos muestran algo más estructurado, pues Ghislaine viajaba con él en su jet privado, le organizaba encuentros sociales, lo conectaba con personas ricas, poderosas y famosas, como el príncipe Andrés y el expresidente Bill Clinton. Los cargos contra Ghislaine se concentraron principalmente en el periodo de 1994 y 1997, cuando su cercanía con Epstein era total. Y los testimonios coinciden en que ella reclutaba menores, las preparaba para Jeffrey, vigilaba su comportamiento y luego las chantajeaba e intimidaba para mantener el silencio. Una víctima la escribió como una madame y otra afirmó que Ghislaine conocía las preferencias de Epstein y entonces supervisaba que se cumplieran. El testimonio más conocido es el de Virginia Giuffre, quien declaró que Ghislaine la reclutó a los 15 años bajo la promesa de un trabajo como masajista. Por supuesto que Ghislaine negó todo esto y tachó de mentirosa a Virginia. Y justo por esto, Virginia la demandó por difamación y el caso se resolvió en 2017 sin juicio, que es justo lo que les acabo de platicar ahorita en el bloque de Jeffrey Epstein. Años después, los abogados de Virginia Giuffre afirmaron que había múltiples testigos que señalaban a Ghislaine Maxwell como pieza activa del tráfico sexual. Algo que es sumamente triste es que Virginia Giuffre murió por suicidio en abril de 2025, o sea, el año pasado. Ella tenía 41 años. Tras la muerte de Jeffrey Epstein, el foco cambia, porque el caso no se cierra, sino que se reconfigura y Ghislaine Maxwell pasa a ser la figura central. En julio de 2020, o sea, un año después, la arrestan en New Hampshire. Ella llevaba ya tiempo como que escondida, vivía con un perfil bajo, vendió propiedades que tenía y desapareció por completo del radar público. Fue hasta diciembre de 2021 que un jurado federal en Nueva York la declaró culpable de 5 de 6 cargos, incluido tráfico de una menor. En junio de 2022 fue sentenciada a 20 años de cárcel. Aunque, por cierto, el año pasado fue muy polémico que la trasladaron de una prisión en Florida a una instalación de mínima seguridad en Texas. Y aquí es donde el caso vuelve a incomodar, porque en 2024 el Departamento de Justicia anunció que busca volver a interrogar a Ghislaine Maxwell. Todo esto porque quieren saber qué tanto sabe. Y ante esto, Ghislaine, a través de sus abogados, ha asegurado que siempre dirá la verdad. Y quizá
Aquí está el punto clave, porque Ghislaine Maxwell no fue el final del caso Epstein. Fue el único eslabón que el sistema sí logró encarcelar. O sea, creo que sí es muy importante que dimensionemos que nada más ella está encarcelada. Ella también demuestra algo fundamental, que Jeffrey Epstein no operaba solo. Él operaba con mucha ayuda, con mucha estructura y con protección social. Y si hoy el Departamento de Justicia sigue tocando su puerta, es porque las preguntas más incómodas siguen sin respuesta. Cuando se habla del caso Epstein, hay un lugar que aparece una y otra vez: Little St. James. Esta es una isla privada de aproximadamente 29 hectáreas ubicada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos a unos 3 kilómetros de St. Thomas. Epstein compró esta isla en 1998 por alrededor de $8 millones. Esta isla tiene villas residenciales, albercas, un muelle privado y una estructura que es como una cúpula azul que se ha vuelto icónica de este lugar del terror. La relevancia de Little St. James no viene de una resolución judicial, sino de decenas de acusaciones coincidentes en demandas civiles y testimonios. Según esas acusaciones, la isla fue un espacio central dentro del esquema de Epstein. Era el lugar para transportar, alojar y aislar a niñas menores de edad y mujeres jóvenes que estuvieran lejos del escrutinio público y de cualquier autoridad. Todas las acusaciones describen un patrón sumamente concreto. Epstein llegaba a St. Thomas en su jet privado. Desde ahí usaban helicópteros operados por su empresa Hyperion Air o embarcaciones privadas para trasladar personas a la isla. Personal del aeropuerto y controladores aéreos declararon haberlo visto acompañado de niñas que parecían preadolescentes. Una embarcación identificada con las siglas LSJ, que yo me imagino que eran las siglas de Little St. James, hacía viajes frecuentes entre St. Thomas y la isla. O sea, Epstein aterrizaba, se movía en helicópteros o en este barco, y el tema es que pues ya no tenías la menor idea de quién entraba, porque todo el sistema estaba diseñado para que quien entrara a la isla no pudiera salir por su cuenta. Esto es bien importante porque Little St. James no es una casa, o sea, es una isla completa. No hay calles, no hay vecinos, no hay policía. Las acusaciones señalan que algunas víctimas tenían alrededor de 12 años y que una vez ahí estaban totalmente aisladas y los únicos medios para salir era el helicóptero que las llevó o el barco. Pero claro, todo esto controlado por Jeffrey Epstein, al grado que una víctima declaró que intentó huir nadando. Otra bajo anonimato relató que fue llevada primero a St. Thomas, que ahí abusó totalmente de ella, y después la trasladaron a la isla, donde dijo haber sido encerrada en una habitación con un arma sujeta al poste de la cama. Estos no son hechos probados en juicio penal, pero son testimonios consistentes en múltiples demandas. Funcionarios locales declararon que cuando Epstein estaba vivo, autoridades eran detenidas en el muelle y se les indicaba que no podían ingresar. Y aquí está la diferencia clave, porque en una ciudad, pues una menor podía correr el riesgo de salir corriendo, ¿no? Dices de que, ay, me quiero escapar, pues me salgo corriendo y pido ayuda. Pero en una isla privada como Little St. James, no hay ni a dónde correr. Estás atorada, estás prácticamente atrapada. Y ese aislamiento es lo que convierte a Little St. James en algo distinto. Por todo esto, la isla comenzó a ser llamada en medios y testimonios como Pedófilo Island, la isla de los pedófilos. Ese nombre no proviene de una resolución judicial, sino del relato reiterado de víctimas. Algo que me parece importante platicarles es que hasta hoy no existen cargos penales exclusivos por hechos ocurridos en la isla, ni una lista judicial confirmada de personas que hayan cometido delitos ahí. También que sepan que la aparición de nombres en vuelos, agendas o testimonios no equivale a culpabilidad penal. Pero Little St. James importa muchísimo porque se convirtió en el símbolo físico del caso Epstein. No por lo que se probó en una corte, sino por cómo es descrita una y otra vez como un espacio diseñado para el aislamiento, el control
y la imposibilidad de escapar. Ahora sí que es la materialización del abuso como sistema y no solo como acto aislado, que es lo que nos explica justo cómo pudo operar Epstein durante años sin ser detenido. Quiero decirles que hay un montón de cosas que se relatan de la isla que por temas de censura, o sea, no censura en el mal sentido, pero no puedo platicarles abiertamente aquí. Léanme ustedes los labios. O sea, hay un montón de casos donde hablan que hicieron rituales con ellos. Hay muchas fotos y muchos videos de niños. Estamos hablando de niños, literal, de 12 años que estaban en la isla, en donde hay muchos que ni siquiera se tiene registro. O sea, eso es traficar con menores, es una red sexual. Creo que es lo que mucha gente no termina de dimensionar, que de pronto te llevan, estás en una isla y estás completamente atrapada. Que también he de decirles que no es exclusivo de Jeffrey Epstein. Este es el modus operandi de muchas personas que tienen redes de trata y que son pedófilos. Y no lo digo yo, lo dijo la mismísima Lidia Cacho cuando escribió Los demonios del Edén. Por cierto, esto pasa en México. Pueden ir ustedes a Quintana Roo, perfectamente checar Puerto Cancún y ver cómo bajan de los yates cuando los ponen ahí en la marina a chavas, a niñas. Es algo muy bien sabido. Es un tema del que se habla muy poco porque es sumamente delicado. Porque, al igual que el caso de Jeffrey Epstein, hay personas con mucho poder involucradas. Insisto, si no han leído el libro de Demonios del Edén de Lidia Cacho, es un momento para que lo lean. La manera en la que operaba Epstein es la manera en la que se opera en muchísimas partes del mundo. En enero de 2024, el caso de Jeffrey Epstein volvió a explotar en la conversación pública y explotó por la publicación de casi 950 páginas de documentos judiciales relacionados con el caso. Aquí es donde nace, o mejor dicho, se consolida lo que en redes se empezó a llamar la Epstein List. A inicios de enero de 2024, un tribunal ordenó hacer públicos documentos relacionados por la demanda por difamación presentada en 2015 por Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell. Este no era un juicio penal nuevo ni una acusación reciente. Era un expediente civil que llevaba años bajo reserva parcial. El tribunal había permitido que cerca de 180 personas aparecieran con seudónimos, el seudónimo de John Doe y Jane Doe, y decidió que esos nombres debían revelarse. Pausa aquí, creo que muchos no saben que cuando en Estados Unidos se dice a Jane Doe o ustedes leen Jane Doe, de hecho, a ver, se lo voy a dejar aquí por escrito. Jane Doe es el seudónimo que se utiliza para mantener a la víctima en anonimato. Entonces, por eso, a veces en casos dice que two Jane Does o a Jane Doe no están revelando quién fue. Y entonces ahí el tribunal dijo, oigan, es momento como de empezarle a poner nombre y apellido a todas estas víctimas y que dejen de estar con seudónimos. Esos documentos, los que liberan en el 2024, incluyen referencias a alrededor de 150 personas, entre asociados, contactos, personas mencionadas en testimonios, correos electrónicos, declaraciones de terceros y relatos contextuales. O sea, básicamente un rompecabezas judicial. Ahora sí, es bien importante hacer una pausa para ser bien clara con que estos documentos no son una lista de clientes, no son una lista de acusados, no implican imputación penal y no prueban delitos. El propio tribunal lo establece por escrito. Dice que la mención de un nombre no implica responsabilidad legal. Algunos nombres aparecen porque alguien dijo, yo vi a fulano de tal ahí, otros porque fueron citados por terceros, otros porque intercambiaron correos, otros porque fueron mencionados en rumores que el propio expediente no valida. Pero causaron muchísimo ruido porque por primera vez esos nombres aparecen oficialmente en documentos judiciales. Y ahí entran figuras públicas de altísimo perfil como el príncipe Andrés, Bill Clinton, Donald Trump, David Copperfield, Michael Jackson y Stephen Hawking. Obviamente nombres que al leerse uno tras otro generan una narrativa sumamente explosiva.
Y aquí pasa algo muy delicado, porque en redes aparecer en la lista se tradujo automáticamente en estar involucrado, y eso es falso, porque el expediente no jerarquiza, tampoco distingue gravedad y no acusa. Más bien mezcla víctimas, testigos, personas que negaron haber estado, personas mencionadas sin contexto y personas que sí enfrentaron consecuencias legales. O sea, todo esto está en el mismo archivo. Pero, aún y con eso, esos documentos importan demasiado porque aunque no prueba delitos, sí nos ejemplifica la cercanía que tenía Jeffrey Epstein con círculos de poder político, económico, científico y cultural. Y también nos ejemplifica cómo se mueven estos círculos. De hecho, para mí, eso es lo que lo hace sumamente interesante. Y digo para mí porque, como saben, soy politóloga. Cuando estudias ciencia política, pues básicamente también estudias cómo se mueve, se distribuye, se organiza el poder. Y eso que contienen los archivos es sumamente descriptivo de cómo quienes pertenecen, principalmente hombres, ojo, hombres pertenecientes a un nivel socioeconómico cultural alto, cómo mueven y van reconfigurando sus redes y cómo trazan estos pactos de silencio y complicidad. Y justamente eso es lo que explica por qué el caso fue contenido durante tanto tiempo, porque la llamada Epstein List no es una lista negra. Es el espejo que expone todo el sistema de cercanía al poder donde Epstein operó durante décadas sin consecuencias reales. Y entender eso es clave para no caer en dos extremos igual de peligrosos. Creer que todos son culpables o fingir que no pasó nada. Después de la famosa Epstein List de 2024, el caso Epstein se politizó. Y eso nos lleva a 2026, justo al centro de lo que hoy les quiero platicar, que no alcancé a hacer en el programa pasado porque lamentablemente no puedo predecir el futuro como ustedes comprenderán. Miren, durante la campaña presidencial de 2024, Trump prometió transparencia total sobre el caso Epstein. Lo repitió tanto hasta convertirlo en una bandera política. Conforme pasaron los meses, esa promesa dejó de ser discurso y se convirtió en presión pública, en donde la pregunta ya no era qué pasó con Epstein, sino qué tanto sigue oculto. Esto nos lleva a noviembre de 2025, o sea, hace nada, que fue cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que obligaba al gobierno a hacer públicos los archivos relacionados con Epstein. Esto ya dejaba de ser opcional o discrecional. Había un plazo legal para que lo hicieran. Se habló incluso de una fecha límite concreta, estamos hablando del 19 de diciembre, y cuando esa fecha no se cumplió plenamente, empezó el problema. Por eso, si se acuerdan ustedes entre Navidad, lo que pasa con Venezuela, que empieza la opinión pública a decir, oigan, a mí se me hace que aquí están queriendo ocultar los Epstein Files. Fue justo por eso, porque la fecha ya estaba y no estaba saliendo la información. Cuando se aprueba esta ley, que fue en noviembre del 2025, como les acabo de platicar, el Departamento de Justicia inició un proceso monumental. Asignaron a cientos de abogados para revisar los archivos con el argumento de proteger a las víctimas y no dañar las investigaciones en curso. Y en ese proceso se identificaron más de 6 millones de páginas como potencialmente pertinentes. 6 millones de páginas. Después de revisar, tachar y clasificar, el gobierno anunció que publicaría alrededor de 3.5 millones de páginas y fue entonces que el pasado 30 de enero de este año 2026, el vicefiscal general Todd Blanche anunció la liberación de un nuevo bloque de los Epstein Files que contienen más de 3 millones de páginas, más de 2,000 videos y 180,000 imágenes. Mucho del contenido con tachaduras extensas. Según el Todd, esta liberación cerraba el proceso, que no habían bloques secretos, que no se estaba protegiendo a hombres poderosos y que no existía información deliberadamente oculta. Pero el problema no fue lo que dijo Todd, fue lo que muchos vimos. Los legisladores demócratas levantaron la ceja de inmediato al preguntar si se identificaron más de 6 millones de páginas porque solo se publicaron 3.5. Y es que hasta ahora no se responde
dónde está el resto de la información, si está retenida, si es irrelevante o si es incómoda. Pero sobre todo, la pregunta clave, si se publicaron todos los documentos relacionados con Trump. La administración dijo que sí, pero la percepción pública, la realidad es que no queda satisfecha. En los archivos publicados aparecieron referencias a Trump, algunas ya conocidas, otras no verificadas y otras repetidas. Nada que por sí solo constituya una acusación penal. Pero aquí está el punto político que en lo personal considero clave. Y es que si Trump no hubiera prometido transparencia total, su relación social pasada con Epstein habría sido un tema incómodo y probablemente breve. La promesa lo mantuvo vivo porque también fue una promesa que le dio gasolina narrativa y discursiva en su campaña. O sea, se puede decir que el caso Epstein se volvió en una causa y consigna de los republicanos y la base MAGA. Lo verdaderamente grave de la liberación de los documentos fue que el Departamento de Justicia reveló por error las identidades de decenas de víctimas de abuso sexual, nombres que no debían aparecer y datos que sí debían protegerse. Mientras tanto, en algunos documentos, los nombres de posibles acusados aparecían tachados. Con justa razón es que grupos de sobrevivientes han denunciado que se está exponiendo a las víctimas mientras se protege a los victimarios. El Departamento de Justicia reconoció el error e intentó corregirlo, pero el daño para muchas ya estaba hecho. Los Epstein Files no resolvieron el caso, lo reabrieron públicamente. Y no porque prueben nuevos delitos, sino porque muestran cómo incluso la transparencia puede administrarse. Y aparte deja una sensación asquerosa, siendo esta que en el caso Epstein, lo más vulnerable siguen siendo las víctimas y lo más protegido sigue siendo el poder. Cuando hablamos del caso Epstein, tarde o temprano aparece un nombre que incomoda a todos los bandos: Donald Trump. Y aparece no por una acusación judicial formal, sino por una relación social documentada, por frases dichas en público y por miles de referencias en archivos oficiales que hoy están a la vista. Y sí, están a la vista, literalmente ustedes pueden buscar los archivos en internet y les van a salir. Ahora, vamos por partes porque aquí el orden importa y mucho. En 2002, ya llovió, Trump describió públicamente a Jeffrey Epstein como un amigo cercano. Dijo textualmente que lo conocía desde hacía 15 años, que era un tipo fantástico y que le gustaban las mujeres hermosas, muchas de ellas más jóvenes. Y no, mis reales, esto no es un invento. Esa frase existe, está documentada y coloca el inicio de su relación, al menos a finales de los años 80. Años después, una vez que arrestan a Epstein, Trump pues dijo, déjame como que marco distancia con el Jeffrey Epstein, diciendo que como que no era su fan. Ahora, en la última liberación de documentos aparecen más de 5,300 archivos con 38,000 referencias a Trump, su entorno, Mar-a-Lago y personas cercanas. Yo creo que hay más referencias a Trump en los Epstein Files que de Jesús en la Biblia, la neta. Demasiados. Aunque, hay que decirlo, eso no significa delito. La mayoría de los documentos son artículos de prensa, material de dominio público y correos que Epstein recibía y archivaba obsesivamente. No hay, según el Departamento de Justicia, comunicación directa probatoria entre Trump y Epstein en esos archivos. Pero los documentos nos confirman que la relación existió, que fue relevante y que Epstein nunca dejó de pensar en Trump incluso cuando ya no eran cercanos. Y también hay que decirlo, cuando el Departamento de Justicia dice son 6 millones de páginas, publican 3,5 y Trump sale mencionado, les digo que más que Jesús en la Biblia, díganme ustedes como por qué la raza no va a empezar a sospechar. ¿Verdad? En los archivos aparecen pistas no verificadas recibidas por el FBI de denuncias, correos y mensajes enviados por ciudadanos al Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas. Algunas incluían acusaciones de abuso sexual contra Epstein y otros hombres, incluido Trump. Aunque es importante mencionar que las acusaciones no están corroboradas, no derivaron en cargos y no contienen pruebas.
Esto se aclara en el resumen del FBI y su existencia explica por qué Trump aparece una y otra vez en los documentos. En notas de entrevistas realizadas en septiembre de 2019, una víctima recordó haber sido llevada en un coche a Mar-a-Lago para reunirse con Trump, pero en esas notas no escriben conducta inapropiada de Trump. En otro expediente, Juan Alesi, que fue empleado de Epstein, declaró que Trump, como otros personajes conocidos, visitó la casa de Epstein, lo que reconfirma que tenían gran contacto social, pero no un crimen. Eso sí, lo que los archivos muestran es algo mucho más sutil y muy revelador, pues años después de romper su relación, Epstein seguía intentando aprovechar el ascenso político de Trump. En 2018, por ejemplo, su contador envió correos sobre investigaciones del Congreso relacionadas con Trump y Deutsche Bank, que es el banco que financiaba tanto a Trump como a Epstein. Quizá uno de los episodios más conocidos entre Trump y Epstein es el de 2003, cuando Epstein recibió un libro para su cumpleaños número 50. Ahí aparece una entrada bastante obscena con la firma de Trump. Trump, años después, negó haberle escrito y demandó a The Wall Street Journal por vincularlo con ese contenido. De hecho, ese litigio sigue siendo parte del ruido público. Pero lo que no es ruido público son los correos que ahora conocemos de 2002 y 2003 entre una mujer identificada como Melania y Ghislaine Maxwell. Ojo, no hay nada criminal en estos correos, pero sí muestran proximidad social entre estos círculos. Otro tema sumamente relevante es el que involucra a Epstein, Trump y Virginia Giuffre. Un correo de 2011 muestra que Epstein consideró contactar a Trump por el caso de Virginia Giuffre, quien afirmó haber sido reclutada cuando trabajaba en Mar-a-Lago. Trump ha dicho que rompió su relación con Epstein en parte porque Epstein robó a Giuffre de su club. Ya el simple hecho de que hablen en términos de robar a una mujer es suficiente para darnos cuenta el desprecio que tienen frente a las mujeres. Trump ha mencionado en múltiples ocasiones que Virginia nunca lo acusó de abuso, lo cual es cierto. Tras revisar años de correspondencia, el Departamento de Justicia concluyó que no había información creíble para abrir una investigación penal contra Trump por el caso Epstein. El vicefiscal general Todd Blanche mencionó que no se encontró ningún mensaje en el que Epstein sugiriera que Trump cometió un delito. Hay fotos incómodas, mensajes muy desagradables, pero eso no equivale a una imputación penal. Trump firmó la ley de desclasificación de los archivos, prometió transparencia total y cuando los archivos salieron pidió al país pasar la página. Básicamente, demos borrón y cuenta nueva, ya que dijo que los documentos lo exoneraban y que el tema ya no importaba. Pero la realidad es que el daño ya está hecho. Dentro del movimiento MAGA hubo enojo y desde la oposición hubo desconfianza. Donald Trump no está acusado penalmente en el caso Epstein, eso es un hecho, pero tampoco puede borrarse su cercanía pasada, sus propias palabras, ni su presencia constante en los archivos. El caso Epstein no lo incrimina legalmente, pero sí lo persigue políticamente. Y en una era donde la confianza institucional está fracturada, eso a veces pesa más que una sentencia. Seguro recuerden que hace poco menos de un año, Elon Musk escribió en X que Trump estaba en los Epstein Files. Bueno, pues tenía razón. Sí está en los Epstein Files, solo que él fingió como si su nombre no iba a aparecer y cómo lo iba a hacer. Entre 2012 y 2014, Epstein y Musk intercambiaron mails que hoy forman parte de los archivos oficiales liberados. En noviembre de 2012, Epstein le escribe a Musk preguntándole cuántas personas irían en el helicóptero a la isla. Musk responde que probablemente él y su entonces esposa, Tallulah Riley, irían en el helicóptero a la isla. Y remata con una frase que hoy nos deja mucho a pensar. ¿Qué día o noche será la fiesta más salvaje en tu isla? Eso está escrito tal cual en los archivos. Los intercambios continúan ese mismo mes de noviembre y en diciembre. En uno de esos mails, Elon le escribe a Jeffrey para decirle que ha estado trabajando full y que le interesa el ambiente de fiestas en St. Bart's, pero agrega algo clave. Escribió que una experiencia tranquila en una isla es lo opuesto a lo que estaba buscando. En ese correo, Jeffrey Epstein le insiste a Elon Musk
e incluso le advierte que la proporción de gente en la isla podría incomodar a Tallulah, la entonces esposa de Elon Musk, a lo que Elon Musk le respondió que eso no era un problema para ella. En un correo del 2 de enero del 2013, Elon le escribe a Jeffrey para decirle que la logística no iba a funcionar esa vez y no se concretó ningún tipo de visita. Durante 2013 aparecen más intercambios. Un correo de Leslie Groff, la asistente de Epstein, menciona una posible comida en SpaceX y la verdad es que hasta hoy no está claro si ocurrió, si no ocurrió, ni si Elon Musk asistió. También se ven los correos que Epstein felicita a Elon Musk por los lanzamientos espaciales. Y fue hasta diciembre de 2013 que en algún correo se menciona que Elon estaba cerca de St. Bart's y en intercambios de correos se deja entrever que esa visita tampoco se concretó. Lo que sí aparece en los archivos es una entrada de agenda de 2014 que sugiere una posible visita de Elon Musk a la isla de Jeffrey. Elon, por su parte, ha dicho que eso es falso y, para serles sinceras, hasta hoy no existe ningún registro verificable, ya sea vuelos, testimonios o fotos, que prueben que Elon Musk estuvo en Little St. James. En 2019, Elon Musk habló públicamente sobre Jeffrey, lo catalogó como un hombre repulsivo y que intentó en muchas ocasiones que visitara su isla y que él siempre se negó. Aquí los documentos respaldan parcialmente lo dicho por Elon Musk. También Elon Musk negó conocer a Ghislaine Maxwell y es que una foto de ellos circuló durante años. Elon dijo que ella lo fotobombeó, que esto fue en un evento y que hasta hoy no hay evidencia de una relación entre ambos. En el caso de Elon Musk, los archivos nos muestran cómo Jeffrey Epstein buscaba poder, prestigio y validación. Elon Musk representaba todo eso y muestran una vez más cómo Epstein operaba. Él insistía, seducía, prometía acceso. La realidad es que en el expediente Elon Musk aparece más como objetivo que como cómplice. Tras publicarse estos documentos, Elon Musk calificó la difusión de correos como una distracción y dijo que el foco debía estar en quienes cometieron los delitos, no en quienes aparecen mencionados sin evidencia criminal. Y he de decirles que en este caso estoy muy de acuerdo con Elon Musk. Desde entonces, ni él ni sus empresas han hecho comentarios adicionales. Pero, insisto, es muy representativo entender cómo Jeffrey te enseñan mucho cómo era un trepador social, cómo él en su momento detectó, mira, el Elon Musk es un pelado que está siendo exitoso, trae lana, innovador, quiero acercarme a él. Pero también para entonces es importante que sepan que Jeffrey Epstein tenía su propio personaje y tenía como esta fama de el hombre que hace fiestas extravagantes, riquísimo, que te puede conectar con un montón de personas, que si vas a la isla o si vas a una de sus fiestas, vas a salir con gran networking y de paso te puede poner unas mujeres con las que puedes tener ahí tú que hacer sin importar si vas a usar de ellas, sin conocer en qué condiciones están ahí. Como que es bien importante de pronto al entender todo este caso irnos un paso para atrás y empezar a analizar estas formas de operar. Si hay un apellido que aparece una y otra vez en los archivos de Epstein, es el apellido Clinton. Y aquí sí, vámonos por partes, porque en los documentos el nombre de Bill Clinton aparece muchas veces. Los archivos incluyen fotos de Clinton en un avión privado, fotos en una alberca con Ghislaine Maxwell y una foto más en un jacuzzi con una mujer que tiene la cara censurada. Si bien en los archivos hay fotos, no hay cargos penales, no hay imputaciones y no hay testimonios directos que acusen a Bill Clinton de haber cometido delitos sexuales vinculados a Jeffrey Epstein, pero sí hay suficiente evidencia de contacto social entre ellos. Los documentos no detallan cómo inició la relación, cuándo ocurrieron los encuentros, ni bajo qué contexto específico se dieron. Digamos que no hay una narrativa judicial completa, lo cual no absuelve, pero tampoco acusa. El tema ha escalado políticamente. En agosto de 2025, un comité de la Cámara de Representantes citó a Bill Clinton y a Hillary Clinton como parte de una investigación legislativa relacionada con Epstein. En enero de 2026, o sea, hace un mes, los abogados de los Clinton respondieron con una carta al presidente del comité argumentando que los citatorios eran inválidos, legalmente inexigibles y sin un propósito legislativo legítimo. Ven.
El presidente del comité empujó el proceso hacia desacato al Congreso y justo a inicios de febrero, o sea, hace 9 días, cuando la votación por desacato se acercaba, que esto trae posibles consecuencias penales, los Clinton dijo mi mamá que siempre no. ¿Sabes qué? Vamos a comparecer frente al Congreso. Y esto no como algo que quieran hacer, sino como una vía para frenar el desacato. Así que estamos esperando que Hillary Clinton comparezca el próximo 26 de febrero en el Congreso y que Bill Clinton lo haga el próximo 27 de febrero. Las deposiciones van a ser juramentadas, grabadas en vivo y transcritas, esto con el objetivo de ofrecer transparencia y rendición de cuentas. Pero algo bien clave es que el entorno de los Clinton dijo que ellos no se oponían a que el proceso fuera público, mientras que el presidente del comité insiste en que las deposiciones sean a puerta cerrada, con publicación posterior de las transcripciones, dejando abierta la posibilidad de audiencias públicas después. Un detallito nada menor. Tras cerrarse el acuerdo, Trump reaccionó y dijo que las deposiciones eran una vergüenza, que Bill Clinton siempre le ha caído bien y que Hillary es una mujer inteligente. Si bien el caso de los Clinton en los archivos Epstein no es un expediente penal, sí contiene suficiente cercanía como para que el Congreso quiera respuestas. Pero insisto, la forma en la que el Congreso está manejando este caso, con este tiempito de decir la audiencia no es pública, las transcripciones las hacemos después, invita al sospechosismo. Porque no es por ser mal pensada, pero un poco sí. Si no tienen miedo a lo que van a decir Bill y Hillary, pues hagan estas deposiciones públicas, ¿no? Estaría padre, pienso yo. Si hay una relación dentro del caso Epstein que no se sostiene en meros chismes, sino en correos, fotos, registros de viaje y acuerdos legales, es la del príncipe Andrés, el duque de York. A diferencia de otros nombres que aparecen de forma tangencial, aquí hay una línea de tiempo continua y documentada durante más de 2 décadas. En 2001 ocurrió un encuentro en Londres que más tarde se volvería central. Ese episodio reaparece en un mail enviado en 2015 atribuido a Ghislaine Maxwell dirigido a Jeffrey Epstein. En el mensaje, que lleva por título Draft Statement, Ghislaine Maxwell afirma que estuvo presente cuando una mujer, cuyo nombre aparece tachado, conoció a varios amigos suyos, incluido el príncipe Andrew, y que en ese contexto se tomó una foto. Esa foto es hoy una de las imágenes más difundidas del caso. Es esta. El príncipe Andrés con el brazo alrededor de la cintura de Virginia Giuffre. Maxwell sostuvo que no tuvo conocimiento de nada inapropiado ocurrido en su casa. En agosto de 2002 aparecen mails entre Ghislaine Maxwell y una cuenta identificada como The Invisible Man, el hombre invisible, a quien ella se dirige como Andrew. En esos mensajes se menciona a Sara y los niños, se discute la posibilidad de un fin en la isla y tras la negativa del príncipe Andrés, Gillian le responde sugiriendo que habría 5 impresionantes pelirrojas. En julio de 2008, Epstein fue encarcelado tras declararse culpable de solicitar protección con una menor. Este hecho aparece en los archivos no como un final, sino como un punto de referencia. En agosto de 2010, los archivos muestran correos entre Epstein y una cuenta identificada como El Duque, firmada con la letra A, y en ocasiones como el duque de York. Epstein le escribe que tiene una amiga que cree que el príncipe disfrutaría conocer. La respuesta fue que él estaría encantado y le pide más información. Epstein le responde que esta mujer tiene 26 años, que es rusa, lista, hermosa y confiable. En ese mismo intercambio de mails, el príncipe le pregunta a Epstein si está bien y si es bueno estar libre. Epstein le respondió que era genial estar libre de muchas cosas. En septiembre de 2010, otro mail registra una invitación aún más delicada. Desde la cuenta del duque se sugiere cenar en el Palacio de Buckingham. Esto con muchísima privacidad. Epstein, por supuestérrimo que aceptó, y esto ocurre 2 años después de su condena penal. En diciembre de 2010, el príncipe Andrés fue a una visita privada a Nueva York.
Los correos de la publicista Peggy Siegel indican que el príncipe Andrés se hospedaba en la casa de Epstein, que se organizó una cena de último momento y que se ofrecía a invitados la posibilidad de un momento privado con él, ya que se estaba quedando en la casa. De hecho, durante esa visita se vio la famosa foto de los dos caminando juntos en Central Park. Correos de 2011 contradicen versiones posteriores del príncipe Andrés, en donde según él, Jeffrey Epstein y él ya no eran amigos. En uno de ellos escribió: "Parece que estamos juntos en esto y tendremos que superarlo. De lo contrario, mantente en contacto y volveremos a jugar pronto". En 2019, el príncipe Andrés declaró que se reunió con Epstein en persona para cortar la relación porque hacerlo por teléfono habría sido cobarde. Negó conocer a Virginia Giuffre y cuestionó la autenticidad de la fotografía con ella. En 2020, durante casi 10 meses, los abogados del príncipe rechazaron entrevistas directas con fiscales estadounidenses y pidieron responder solo por escrito. Finalmente, los fiscales desistieron de buscar una entrevista voluntaria y anunciaron que acudirían a tribunales británicos. No hay constancia de que ese testimonio se haya producido. En 2022, llegó a un acuerdo civil con Virginia Giuffre por aproximadamente 12 millones de libras. No admitió responsabilidad y mantuvo su negación de conducta indebida. Antes de morir en 2025, Virginia publicó una autobiografía póstuma en la que escribió: "Creía que tener sexo conmigo era un derecho de nacimiento". Tras la liberación de nuevos archivos, el primer ministro británico Keir Starmer declaró que cualquiera con información relevante debía compartirla, y el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitó que el príncipe Andrés compareciera para una entrevista transcrita. Un legislador afirmó que el príncipe había estado evitando dar explicaciones. Ahora, el caso del príncipe Andrés no es una mención casual en Epstein. Es probablemente el vínculo mejor documentado de todo el caso de Jeffrey Epstein. Tan es así que, como saben, al príncipe Andrés ya le quitaron todo. La mayoría de sus títulos y patrocinios reales, incluyendo el tratamiento de su Alteza Real y el título de Duque de York. Se dice, se rumora y se comenta que en su momento se le mega protegió porque era el consentido de mami, la reina Isabel, Queen Lizzie. Pero claro, como la corona británica ya no soporta más polémica y tiene que ahí como que empezar a ver cómo van limpiando la cara para seguir manteniéndose en el puesto que tienen, el hermano, que hoy es el rey, dijo: "¿Sabes qué, Andrés? Tu desmadrito nos está saliendo bien carito, haynos vidrios". La relación entre Bill Gates y Jeffrey Epstein se construye desde reuniones privadas, correos bastante reveladores, tensiones sumamente personales y una pregunta de fondo que sigue sin respuesta. ¿Qué tan cerca estuvo Jeffrey Epstein de personas que nunca fueron acusadas, pero a quienes intentó rodear, incomodar o presionar? Bill Gates ha declarado públicamente que conoció a Jeffrey Epstein en 2011. Según su propia versión, se reunió con él en varias cenas para discutir posibles iniciativas filantrópicas, particularmente relacionadas con salud global, y la idea de que Epstein pudiera ayudar a conseguir donaciones. Bill Gates sostiene que esas conversaciones no produjeron resultados concretos y que el vínculo terminó cuando quedó claro que Epstein no cumpliría con lo que prometía. En los archivos de Epstein aparecen 2 mails con fecha del 18 de julio de 2013, redactados como si hubieran sido escritos por Epstein. Aquí es importante subrayar algo clave. No existe certeza documental de que esos correos hayan sido enviados a Bill Gates. Hasta ahora, los archivos no permiten confirmar ni autenticidad ni recepción. Pero aún así, el contenido es muy relevante. Uno de los correos está escrito como una supuesta carta de renuncia a la Fundación Bill y Melinda Gates. En él se afirma, sin pruebas, que fue necesario conseguir medicamentos para Bill Gates para lidiar con las consecuencias del sexo con chicas rusas. El segundo correo, dirigido como "Querido Bill", presenta una queja por el fin de una amistad y lanza afirmaciones aún más delicadas: que Bill Gates habría intentado ocultar una infección de transmisión sexual, incluso frente a su entonces esposa. No hay evidencia que respalde estas afirmaciones y los documentos no vinculan a Melinda Gates con Epstein ni con estos intercambios. Otros materiales del expediente hacen referencia a Mila Antonova,
y a gastos relacionados con una escuela de programación. En ese contexto, se señala que Epstein habría pagado directamente ciertos costos educativos. Años después, en 2017, Jeffrey Epstein envió un correo a Bill Gates solicitando el reembolso de esos gastos. Ese mensaje llama mucho la atención porque el tono puede ser interpretado como una insinuación de que Jeffrey Epstein poseía información personal sensible sobre Bill Gates. Un portavoz de Bill Gates respondió que no existieron tratos financieros entre Bill Gates y Epstein y que cualquier insinuación en ese sentido es falsa. Una vez que detienen a Jeffrey Epstein y que él se muere, como saben, el ojo y el foco mediático se amplió a otras figuras. Y a diferencia de otros nombres, en el caso de Bill Gates, no surgieron acusaciones penales, pero sí preguntas incómodas sobre el nivel de cercanía. Bill Gates declaró públicamente que fue un gran error haber pasado tiempo con Epstein. Reconoció que darle credibilidad fue una equivocación y reiteró que cortó la relación cuando quedó claro que Epstein no cumpliría con los supuestos objetivos filantrópicos. Aquí hay algo que les quiero decir como paréntesis. Luego lo que pasa mucho es que estas figuras, hablando tipo de Jeffrey Epstein, buscan transferencia de imagen. De hecho, lo hacen muchísimo aquí en México cuando de pronto ves que personas con aspiraciones políticas se toman una foto, no sé, voy a decir nombres, con Harfuch, con Claudia Sheinbaum, inclusive con Trump. Y entonces las van enseñando posteriormente para enseñar como, mira yo con quién me llevo, tengo estos conectes. Bill Gates, siendo también una figura más allá en el ámbito económico, profesional, en todo ese sentido filantrópico. Pues al estar con Epstein, en su momento parecía que era como, le está dando el visto bueno, ¿sabes? De que si Bill Gates se junta con Jeffrey Epstein, pues seguramente no es tan mala persona porque Bill Gates nos habla de temas filantrópicos y tiene una fundación con su esposa. Ese son el tipo de cosas que luego es bien importante como que empezar a detectar porque es cómo se van configurando estas redes y cómo estas personas que al final están buscando también lograr cierto objetivo, van posteriormente catalogando, buscando, fichando y van optando por transferencia de imagen que te dé buena reputación y legitimidad. Ahora, con la publicación de los nuevos archivos, reaparecieron los correos de 2013 y las referencias posteriores. Gates respondió afirmando que uno de los correos era falso y que nunca fue enviado y que aparentemente el Jeffrey Epstein se escribió el correo a sí mismo. También que sepan que cosas que pasan para personas poderosas es que de pronto los ponen en situaciones sumamente comprometedoras para tener posteriormente material para chantajearlos. Y esto es muy bien sabido. A muchas personas de pronto, y lo hacen con mujeres. Qué mal, yo aquí estoy diciendo puras verdades, pero lo voy a decir. Se sabe que una de las técnicas que hay para eventualmente chantajear principalmente a los hombres que están en puestos de poder o de influencia es con mujeres, en donde los pongas en una situación comprometedora, donde puedan perder a su familia, a su esposa y posteriormente al tenerlos con ese material, puedes tú lograr muchas cosas. Y esto no lo digo yo, es muy bien sabido, es una práctica incluso en los círculos socioeconómicos culturales altos, en donde yo les sé decir que sé harta historia entre que de CEOs, políticos y demás, que se sabe que les ponen un 4, lastimosamente el 4 sigue siendo con mujeres, y entonces de ahí se agarran para tener contenido, chantajear y salir con algún que otro beneficio. Que por cierto también otra pausa, ya ando bien pausas, pero porque ya estuvo bien largo el programa, ya lo está bien largo, ¿verdad? Sí, ni me digan cuánto llevo porque si no yo me voy a decir que no, ya quiero cortarlo. Pero eso luego de pagar estudios o pagar viajes es como algo ya muy característico de los tiempos en los que vivimos, en donde muchas mujeres están buscando meramente sugars que les paguen cosas. Creo que para los reales voy a hablar de eso. Sí, esperen los reales porque hoy yo vengo filosa a hablar de ese tema que ya me tiene cansada. Gates, para no hacerles el cuento largo, el Bill Gates está arrepentidísimo. Él dice que no incurrió en conducta inapropiada y que lamenta cada minuto que pasó con él. Pero algo que a mí en lo personal me conmovió muchísimo fue que en este contexto Melinda Gates habló públicamente del impacto emocional que le generó la publicación de estos documentos. Ella dijo que puede tomar su propia tristeza y voltear a ver a las mujeres víctimas para preguntarse cómo fue que les pasó eso a esas mujeres tan jóvenes. También mencionó que ella ha podido seguir adelante con su vida, aunque estos correos le recuerden la tristeza de lo que significó para ella este episodio y que espera que haya algo de justicia para esas mujeres.
Tras la difusión de los correos y nuevas referencias, un portavoz de Bill Gates declaró que las afirmaciones contenidas en esos mensajes eran absolutamente absurdas y completamente falsas. Yo aquí como comentario, esto es una suposición, ojo, no es ningún hecho, ningún dato validado, pero al parecer me da a mí como la impresión que el divorcio entre Bill y Melinda Gates sí se da a partir del caso de Jeffrey Epstein. Y es que el caso de Bill Gates nos muestra otra cara del caso de Jeffrey Epstein, porque no es tanto la del abuso probado ni la del encubrimiento institucional, sino justo lo que les decía, el acercamiento estratégico, también la ambigüedad peligrosa y el uso del prestigio ajeno como capital social. No hay acusaciones penales contra Bill Gates, pero sí la lección de que acercarse a Jeffrey Epstein pues nunca fue neutral. Y para muchos ese error, aunque no criminal, dejó huellas profundas. Y para sorpresa, y no sorpresa de muchos, México surgen los archivos de Epstein. Lo verdaderamente relevante es cómo aparecen y qué significa eso. Los archivos contienen muchas referencias a México como destino recurrente entre 2007 y 2019. México aparece no solo como un punto de tránsito, sino como destino habitual dentro de la vida social y logística del círculo de Epstein. Los lugares que se repiten son Tulum, Puerto Vallarta, Cancún y Ciudad de México. En correos, itinerarios y mensajes logísticos se deja entrever una organización más que nada social con referencias a modelos, fiestas, mujeres hermosas y mujeres bellísimas. Algo clave es que en estos mensajes no se establece que las referencias involucren a menores de edad. En diciembre de 2014, mails del entorno de Epstein discuten cancelar un viaje para visitar a alguien en Careyes, reservar vuelos a Puerto Vallarta con posible escala en Tulum y luego continuar hacia Londres. En marzo de 2015, Larry Vysotsky, piloto de Epstein, menciona a un comprador mexicano interesado en adquirir un Boeing 727. Epstein aparece ahí como que inconforme porque el comprador quería usarlo para volar gente a Los Cabos. En septiembre de 2017, desde Ciudad de México, alguien le escribe a Epstein platicándole sobre el terremoto y la presencia de 2 chicas modelo que podrían enviarle currículums y fotos. El 11 de noviembre de 2018, a la 1 de la mañana, un mensaje desde Puerto Vallarta dice: estoy en Puerto Vallarta, el lugar es hermoso y las mujeres bellísimas. Varios mensajes provienen de Gino Yu, un desarrollador que le escribía a Epstein desde Tulum. En ellos le propone a Epstein financiar un laboratorio de investigación de corte pseudocientífico, le habla de retiros espirituales en Quintana Roo y le sugiere organizar algunas de las mejores fiestas. Escuchen esto. Porque el 19 de julio de 2019, Kenneth Darrell Turner, un ciudadano estadounidense, llamó desde México al Centro Nacional de Operaciones del FBI. Él afirmó haber localizado un archivo con aproximadamente 10,000 videos de menores de Guatemala, Honduras y México, supuestamente vinculados a Jeffrey Epstein. Dijo actuar junto con la Policía Federal Mexicana. Pero un documento del 9 de octubre de 2019 consigna que no aportó evidencia verificable, que la información fue revisada con autoridades mexicanas, no se corroboró y la denuncia fue desechada. Pero claro, esto no nos debe sorprender porque, como saben, bueno, quiero pensar que saben, México es uno de los principales productores de pornografía infantil en el mundo. La parte que ha despertado mucho interés y teorías ha sido la de los mexicanos mencionados en los archivos. Pero es bien importante mencionar que el que aparezca su nombre no es sinónimo de un delito, ni siquiera de que conocieron a Jeffrey Epstein. Por ejemplo, el empresario Carlos Lim aparece en un correo de 2010 con la frase «debería casarme contigo o con Carlos Lim». Esto sin contexto adicional ni señalamientos. Pero claro, como viva el clickbait en este país y en general en la mayoría de los medios de comunicación tradicionales, deciden poner Carlos Lim sale en los archivos, pero fue para un comentario que se hizo en un mail. Y aparte entiendo el comentario, Carlos Lim en el 2010 por ahí es cuando era el hombre más rico del mundo y ha de haber sido como una referencia a me caso contigo o con Carlos Lim, tomando en consideración que tiene no sé cuántas veces más lana que el Epstein, ¿verdad? O también está el caso del empresario Ricardo Salinas Pliego, que aparece mencionado como destinatario de un correo enviado por John Brockman en 2011 con indicaciones para llegar a un evento.
Insisto, la forma en la que se comportan estos círculos sociales es así. El Jeffrey Epstein con este capital social, juntándose con miembros de la realeza, con celebridades, con filántropos, con empresarios, pues empiezan a buscar a los afines en otras partes del mundo, hacen eventos, óperas, subastas e invitan a sus pares de otros países. Pero eso no significa ni que fueron a la isla, ni que sean pedófilos, ni que conocieron a Jeffrey Epstein. También está el caso de Emilio Azcárraga Milmo, donde se menciona en referencia a un departamento comprado por su esposa Paula Cusi. Incluso el expresidente Carlos Salinas de Gortari aparece, pues Epstein escribió en 2016 que lo conoció en una cena de multimillonarios y que mencionó una supuesta construcción en Marruecos. Pero insisto, el contexto es bien importante. Están estas personas en estas cenas, se da el comentario y están pasando nota del comentario. Como que también te hace pensar en múltiples ocasiones que puedes estar interactuando con personas que tú no tienes la menor idea. Es más, les voy a platicar algo. Yo sé que todavía no estoy en los reales, pero ya voy para allá. Yo conozco perfectamente, porque amigos y amigas mías viven ahí, la privada donde vivía Keith Raniere en Monterrey. Y se paseaba como Juan por su casa y no sabíamos exactamente qué hacía el Keith Raniere. Es más, a muchísima gente los invitaron a los cursos de Keith Raniere. Me incluyo. Yo estaba chava y me platicaron estos cursos padrísimos, tienes que ir en Ciudad de México, y nadie pasaba por acá que Keith Raniere tenía una red parecida a la de Jeffrey Epstein. Obviamente, por lo que sabemos, bastante menor. Pero es bien importante que entendamos también un poco esto, y es más que nada la forma en la que estas élites se comportan. También mencionarles que no nada más Carlos Salinas de Gortari sale en los documentos, también está Ernesto Zedillo, que parece estar en un documento titulado Familias Illuminati y sus asociadas, sin hechos vinculados al caso. Y por último, Enrique Peña Nieto, pues su nombre aparece en listados relacionados con su candidatura en 2012 y como presidente en funciones. Y también mencionan a Andrés Roemer, identificado como escritor y exdiplomático, sin establecer vínculo operativo con Epstein. Pero ya que sabemos cómo operaba Andrés Roemer, seguramente operaba algo con Epstein en ese sentido, ¿no? México aparece en los archivos Epstein y muchos mexicanos aparecen mencionados, pero eso no equivale a culpabilidad. Insisto, lo que sí nos muestra es que Epstein se movía con comodidad en los márgenes del poder global, donde la cercanía social, el dinero y la impunidad eran moneda corriente. Y ahí, como país, México no fue la excepción y no es la excepción. Y cuando parecía que ya lo habíamos visto todo, el propio gobierno de Estados Unidos dio marcha atrás. La semana pasada, el 2 de febrero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró de su sitio web varios miles de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. Los archivos habían sido publicados apenas días antes como parte de la nueva tanda prometida bajo la narrativa de transparencia social. Pero el propio Departamento de Justicia reconoció que fallaron los protocolos de protección a víctimas, que los archivos serán revisados nuevamente, que se corregirán las redacciones defectuosas y se evaluará si pueden volver a publicarse. Pero claro, no se dio una fecha para su posible republicación. Tampoco se precisó cuántos documentos exactos fueron retirados ni qué partes del material quedaron definitivamente fuera del alcance público. En el discurso oficial, el motivo es la protección de víctimas y eso en principio es incuestionable, pero en el contexto del caso Epstein, no me puedo evitar preguntarme cómo es posible que tras una revisión de meses y con cientos de abogados asignados se publicaran archivos con datos de víctimas sin proteger. ¿Qué tan sólido es el proceso de transparencia si primero se publica todo y luego se retira el bloque? ¿Dónde queda la línea entre proteger a las víctimas y proteger a las instituciones o a terceros del escrutinio público? El retiro de estos documentos vuelve el caso aún más opaco y mientras los documentos van y vienen, las víctimas siguen esperando verdad, responsabilidad y justicia real. Hoy Ghislaine Maxwell se presenta en el Congreso, hoy lunes 9 de febrero, y algo que también les tengo que platicar es que hay una teoría de que Epstein es agente del Mossad de Israel. Yo no me quise meter a teorías conspirativas, creo que este tema da mucho que hablar. Yo tengo mis propias teorías conspirativas, pero me parece muy poco responsable compartírselas. Solo sí pedirles que estén un poco al tanto de la desinformación, de imágenes también creadas con inteligencia artificial, tal como esta imagen donde supuestamente vieron a Jeffrey Epstein en Tel Aviv. Yo en lo personal, esto es mi opinión, yo creo que Jeffrey Epstein sí está vivo y creo que esta red involucra a tantas personas tan poderosas que muy difícilmente daremos con la verdad,
muy difícilmente veremos justicia y muy difícilmente estaremos satisfechos. Pero lo que sí es que al final nos funciona como un recordatorio para comprender cómo funcionan estas redes y también estar muy avispados porque estas redes están en ocasiones mucho más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. No voy a cerrar el programa sin antes platicarles dos temas importantes con relación a México, que para mí son las cosas más relevantes a nivel nacional. La primera siendo que Adán Augusto López dejó la coordinación de las y los senadores de Morena en el Senado. No dejó el Senado, no pidió licencia y no rompió con el movimiento, simplemente decidió dar un paso al costado. Él dijo que antes de hacerlo le dijo la decisión a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y ya después él explicó que esto obedecía a una razón estratégica, que era dedicarse al trabajo político territorial rumbo a las elecciones de 2027. Por supuesto que esto ha levantado más dudas que certezas. Lo que sí sabemos es que con la salida de Ana Augusto, Morena nombró como nuevo coordinador a Ignacio Mier Velasco. Él asumió de inmediato la conducción política del grupo mayoritario en el Senado y también la presidencia de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO. La realidad es que este fue un movimiento sumamente quirúrgico que nos deja entrever muchísimas cosas. De entrada, porque la salida de Don Augusto no ocurre en el vacío, o sea, después de un año de tensiones acumuladas alrededor de su figura. Como saben, los señalamientos sobre su gestión como gobernador de Tabasco, su cercanía con personajes vinculados a la barredora, el uso de su notaría en la creación de empresas relacionadas con huachicol fiscal, dudas sobre sus declaraciones patrimoniales y versiones persistentes sobre su papel en episodios delicados dentro de la Fiscalía General. Eso sí, la protección la mantiene. La salida de Don Augusto no es tanto un castigo público ni una caída estrepitosa. Es más bien un reacomodo de poder. Y que sepan que ese reacomodo de poder lo estamos viendo en tiempo real. Este no es el fin de Don Augusto, pero tampoco es un ascenso. Y como les he dicho, ya como disco rayado, a partir de ahorita todo el interior de Morena principalmente se está reacomodando. Si me preguntan a mí, es lo que más debemos atender, lo que más debemos analizar, porque el poder ahí se está debatiendo y este año 2026 se definen todas las candidaturas del próximo año 2027. Y hablando de candidaturas, aquí va a ser muy importante que se empiecen a poner bien pilas para que no se les sigan colando candidatos que tengan nexos con el narco. Eso me lleva a un tema para mí súper relevante, en donde la semana pasada, el 5 de febrero para ser exacta, el presidente municipal de Tequila, esto en Jalisco, Diego Rivera Navarro, fue detenido junto con 3 altos funcionarios de su ayuntamiento. Está acusado de extorsión sistemática a empresas cerveceras y tequileras, además de desvío de recursos públicos. Esta detención se dio en el marco de la Operación Enjambre, que como saben es una ofensiva federal que está diseñada para desmantelar redes de corrupción municipal que funcionan como la puerta de entrada para los cárteles. Y algo bien importante es que Diego Rivera milita en Morena. Para mí esto es un golpe fuertísimo, clarísimo, un gran acierto, pero que también nos sigue haciendo saber y dimensionar lo coludidas que pueden estar las autoridades con el narco. O sea, estamos hablando de que el alcalde de un municipio se encargaba de extorsionar a sus habitantes y que trabajaba para el narco. Aparte, como lo confirmó el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, no solamente lo detuvieron a él, detuvieron también al director de Seguridad Pública, al director de Catastro y Predial y el director de Obra, es decir, a la policía, a los encargados de la lana y de los permisos de construcción, que son las 3 llaves del control municipal. En fin, para mí fue una grandísima noticia. Me da gusto y me alienta hasta cierto punto que se empiece a actuar de esta forma, pero me es inevitable preguntarme también cuántos funcionarios más nos faltan y cuántos funcionarios más trabajan para el crimen organizado en nuestro país. Ahora sí, nos vamos a ir a los reales, bien rápido, bien corto. Les voy a ser bien sincera. Durante mucho tiempo dudé si hacer este episodio muy extenso sobre Jeffrey Epstein o no.
Decidí hacerlo después de darme cuenta que había muy poca cobertura del caso, muy poca cobertura actualizada, porque yo les he hablado de Jeffrey Epstein durante mucho tiempo, les he recomendado en múltiples ocasiones el documental de él y de Ghislaine Maxwell en Netflix. Les recomiendo ampliamente que lo vean, pero también entiendo que de pronto pues son documentales como, ya sabes, que tienes que dedicarle mucho tiempo, verlos, desmenuzarlos, y también no te platican de muchas cosas. No platican de muchas cosas porque, como ustedes ya pudieron haber notado, hay personas con muchísimo poder involucradas. Y si es un caso que se ha visto una y otra vez, cómo mantener escondido, cómo mantener censurado, cómo no hablar mucho sobre él. Algo que a mí en lo personal me ha impactado de pronto dimensionar es que estas personas de grupos conspirativos a veces sí tienen la razón, y muchas cosas que dicen, por más locas o absurdas que se escuchen, en ocasiones no distan mucho de la realidad. Para mí, este episodio de Jeffrey Epstein es mostrarnos la cara más cruda, más real y más deshumanizada de quiénes somos como especie. Es también un retrato muy claro, muy agudo de cómo funcionan estas redes, de cómo las mujeres seguimos siendo objetos sumamente sexualizados para los hombres, cómo en muchas ocasiones no nos voltean a ver más que para lograr ciertos fines. Y lo más triste es cómo, a pesar de la evidencia, de las denuncias, de levantar la voz, de hacer ruido, la justicia simplemente no llega. Yo, cuando me enteré que Virginia Giuffre murió por suicidio, de verdad sentí así como un golpe súper hondo, porque me he de imaginar lo duro que ha de ser cargar tantos años con esas acusaciones, la valentía que representa ir en contra de estos hombres, porque es algo que también se habla muy poco, el tú atreverte a alzar la voz y decir, oigan, es que estas personas hicieron esto. Cuando hablamos de un presidente, una potencia mundial como Estados Unidos, es fuertísimo mencionar la valentía que estas mujeres han requerido y cómo les han cerrado la puerta en sus jetas de la justicia. A mí es algo que me duele profundamente, y también por lo mismo quise hacer el programa muy extenso sobre esto, porque me parece importante que conozcamos cómo se conforman estos grupos y estos círculos. Y también porque me parece que como nuevas generaciones, al momento de estar comunicando, tenemos una responsabilidad también de atrevernos a pensar estas configuraciones de otras formas. A mí me da una tristeza enorme todos estos whitexicans, porque son whitexicans, chavos, chavas, pertenecientes a un nivel socioeconómico, cultural alto, porque ahí nacieron, no porque se lo merezcan necesariamente, que estoy hasta el gorro que sigamos hablando de meritocracia, ¿verdad? Pero cómo se van acostumbrando a que este es el nuevo modus operandi. También de pronto cosas que yo reflexiono y que son muy impopulares decir, pero las voy a decir. Reflexionar como mujeres qué rol jugamos también en este tipo de dinámicas. Ahorita tantas mujeres, aparte con la apertura de redes sociales, que de pronto están presumiendo unas vidas que sabemos perfectamente que no tienen aún cómo costearlas, y entonces sabemos que las tienen porque están siendo patrocinadas por otros hombres, y cómo estamos también propiciando que estos mismos hombres entonces piensen que la forma de relacionarse con mujeres es así, soltando lana, dando regalitos, llevándolas a X, oye, lugar. Entonces también llega un punto donde decimos, ¿y hasta dónde somos corresponsables? Y algo que también quiero decirles es que me parece lamentable que de pronto esta conversación de Jeffrey Epstein se centre en un tema de género, como si fuera, no sé, cuando veo de que la única en la cárcel es Ghislaine Maxwell. Sí, a mí se me hace muy impactante que solamente una mujer esté en la cárcel, pero más allá de llevarlo a una batalla de género, esta es una batalla de clase, y ese es el foco que no podemos perder de vista. Y por sobre todo, entender cómo al final del día las personas con poder tienen capacidad de corromper a los sistemas de justicia. Y que para eso no necesitas elegir a tus jueces, a tus ministros, a tus magistrados con voto popular para que eso no suceda. Al final es una forma en la que se han reconfigurado los roles de poder, que no está bien, que debemos de seguir cuestionando y velando porque esto cambie. Me puse filosa, yo les dije, pero es que también les iba a decir algo. Esto
Vengo llegando de viaje, dormí 5 horas, pero todo sea por darles un programón. Aparte, hoy sí, récord del más largo, ¿no? Yo los escuché. Y estaba en Estados Unidos, en un lugar muy whitexican, lo sé, lo acepto, estaba en Aspen. Y fue en el marco de todo lo de Jeffrey Epstein, que porque salieron todos los documentos, yo también me estaba leyendo los comentarios del lunes y decía, claro, yo también entiendo que digan, ¿por qué madres no hablaste de este tema si es el tema? Pero pues yo grabé un jueves y esto no había salido aún a la luz. Y entonces estando ahí, a mí una actividad que me encanta hacer es observar, ¿no? Y cuando observo me surgen muchas preguntas, me hago muchos cuestionamientos, muchas reflexiones. Y entonces empezaba a ver estas dinámicas de muchas mujeres que de pronto empiezan a utilizar como que estos espacios, estos lugares donde se sabe que van principalmente pues hombres con cierto nivel socioeconómico, porque no es un lugar así que tú digas muy barato para ir. Y entonces empezar a ver cómo se van reconfigurando estos roles y estas dinámicas. Y esto es lo que me ha llevado también a reflexionar mucho la corresponsabilidad que tenemos en cómo estamos reconfigurando el poder y la forma en la que nos relacionamos. Algo que me encantó fue haber platicado con muchos estadounidenses sobre cómo están viendo las cosas en su país, también el caso de Jeffrey Epstein, y entonces ver también pues cómo existe con quienes platiqué, que es algo representativo hasta cierto punto de hombres y mujeres que pertenecen a cierto nivel socioeconómico, cultural, sobre cómo se está reconfigurando el mundo y las preocupaciones que ellos tienen de su propio país. Algo también decirles aquí, ya que ando en chorchera porque se los debía, impactada con el cambio climático y cómo hay personas que aún siguen sin creer en él porque las condiciones en cuanto a la nevada en Colorado están fatales. Y dimensionar también cómo eso tiene una repercusión directa en la economía local, en cómo se preparan restaurantes, comercios, hoteles para recibir una demanda de visitas que al final no están, digamos que disfrutando de lo que se considera la temporada de esquí, porque pues la nieve simplemente no cayó como debe haber caído. Traigo nuevo lip combo. Fui a la tienda de Gwyneth Paltrow, Goop. Qué bárbaro. Mi nueva obsesión ahora es ponerme a leer sobre las marcas de culto. Qué impresión lo que ha logrado esta mujer. Y vi algo bien interesante, también un estudio y unas reflexiones ahí en mis tiempos libres sobre cómo ahora el marketing se está segmentando distinto y el marketing que nos hicieron a los millennials ya cambió. Como ese marketing como un poco dirigido hacia la clase media ahora ha ido cambiando y cómo se está polarizando aún más entre marketing de súper ultra lujo y marcas de culto y productos de culto y luego ya un poco marcas para el público en general. Ese tipo de cositas también dicen mucho y también nos van moldeando como sociedad y lo crean o no, también está muy relacionado de pronto a cómo funcionan estas redes de poder, de élite, de la creme, que al final siguen pues controlando muchísimas dinámicas. Y yo siempre digo que siguen controlando muchísimas dinámicas porque la mayoría de la población en este mundo siguen sin mencionar que el verdadero poder reside en la mayoría. Sin más, ¿dónde está Clemente? Dormidísimo. Ay, no le pongo a hacer un zoom para que lo vean. Es la hora de su siesta. Miren, aquí les dejo contenido. Miren esa preciosura. Ahí sale. Ay, hermoso. Bueno, yo les dejé un poco de Clemente. Les dejé un programa larguísimo, pero me siento tranquila y con la conciencia en paz de que esta fue mi aportación para hablar de lo que sin lugar a dudas es un capítulo sumamente oscuro en la historia. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.